Bienvenidos al podcast de Fotoruano, donde hablamos de fotografía y todo lo que le rodea. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Fotoruano. Y hoy es un día especial para mí porque vamos a hablar de un tipo de fotografía que lo he rozado alguna vez, siempre me ha causado mucha curiosidad y siempre había querido tener la oportunidad de hablar con alguien experto en estas cosas. Y hace pocos meses pues tuve la oportunidad de conocer a un chaval que empieza en esto, que lleva poco tiempo, pero es un experto en la materia y encima tiene cosas súper curiosas con el que vamos a hablar. Así que, buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Abel? Pues encantadísimo de poder tener un rato para charlar, que ya hemos hablado varias veces por teléfono de cosas peculiares. Pero claro, vamos a empezar por el principio. ¿Hace cuántos años empezaste tú en esto de la fotografía? Sí, pues este chaval, antes de presentar, pues en imagen, en audiovisual, llevo trabajando pues algo así como 40 años aproximadamente. No siempre llevando cámaras, pero siempre metido en el mundo de la divulgación científica y de naturaleza mediante audiovisual. Esto es importante. Ha dicho ya la palabra científica. Esto es importante para luego cosas que vamos a tratar después. Hace 40 años empezaste ya con el tema de naturaleza, macro, Empecé, ¿no? empecé en naturaleza, porque yo es que he tenido mucha suerte. Y una de las suertes que he tenido es que yo empecé a meterme en el mundo de la imagen de naturaleza, del documental de naturaleza, de la fotografía de naturaleza, de lo que generalmente se conoce como fotografía o documental de naturaleza, porque tuve la suerte de poder trabajar durante 2 años con el equipo de Félix Rodríguez de la Fuente, con lo cual ya imagináis lo chaval que soy, ¿no? Bueno, en aquella época sí era muy chaval, muy jovencito, tenía 16 años y 17 años. Bueno, en esos 2 años yo acababa la escuela y entonces me iba con el equipo y trabajaba durante los veranos con ellos. Porque, bueno, uno de los naturalistas, quizás el naturalista principal de la Tierra en la serie ibérica fue Aurelio Pérez. Y Aurelio Pérez era tío mío. Ya murió, pero era tío mío. Entonces yo aprovechaba y decía, me voy con el tío. Y me iba con el tío a los campamentos de rodaje del Media Tierra y hacían, bueno, vamos fuera, no solo en campamentos, en diferentes sitios. Y ahí fue donde me entró el gusanillo de mostrar lo que yo veía en el campo. Porque yo al campo salía desde que tenía 10 años aproximadamente. Claro, porque tú naciste en... Yo nací aquí en Barcelona. Estoy en Barcelona, en un pueblecito. Y de ahí a eso. Entonces, claro, empezaste en la época analógica, que a mí es algo que me interesa. Claro, nosotros, bueno, las cámaras hacían cine, o sea, que directamente en películas de cine. Sí, sí. Claro. Y cuando tú ya empezaste a hacer las fotografías, ¿con qué equipo empezaste a disparar? Bueno, yo empecé a disparar al principio con una cámara práctica que me regalaron y intentaba hacer cositas, le daba la vuelta al objetivo, porque siempre me ha gustado mucho las cosas pequeñas, ¿no? No tenía dinero para comprarme un tele grande para hacer naturaleza, así en plan. Entonces buscaba cosas pequeñas, tampoco tenía dinero para comprarme un buen macro, entonces daba vuelta al objetivo y hacía cosas, experimentos de los que hemos hecho casi todos los que nos hemos dedicado a esto. Y claro, era analógico todo, porque entonces era todo en diapositiva, y la verdad es que era un problema, porque para tirar una fotografía tenías que estar muy seguro de que querías tirar esa fotografía, porque tampoco tenías unos recursos económicos que decían, y redes y redero y a ver qué sale, ¿no? Entonces, bueno, elegías mucho el encuadre, elegías mucho la luz, yo creo que es un buen aprendizaje, ¿no? Porque luego ahora con las digitales, pues
no pasa nada por disparar. Pero si tienes ese bagaje previo de elegir luces, composiciones, encuadres, velocidades, pues ya te da un puntito que te permite trabajar quizá más fácil también después cuando digital, sacarle más parte. Claro, a esto quería ir yo, porque ya en alguna charla con fotógrafos siempre ha salido el tema de que ahora hay gente, no todos, que se ponen a disparar y después de disparar ven lo que han disparado y corrigen y disparan, ¿no? Y antes era, no. Primero voy a mirar todas las opciones, Claro. voy a pensar todas las variables que tengo que decidir y cuando ya lo he pensado todo y lo he repensado, entonces disparo, ¿no? Claro. Ahora no se hace ese proceso en ese orden. Ahora es como yo voy disparando, voy viendo y voy corrigiendo y sigo disparando. Sí, sí. Creo que nos perdemos al hacerlo así, creo que nos perdemos la parte de que en el pensamiento previo al disparo surja la creatividad, ¿no? De que Claro. surja antes de disparar y no después. Es que muchas veces yo siempre he pensado que la imagen fotográfica, una cosa es lo que queda en la diapositiva o lo que queda en el archivo digital, ¿no? Es lo que luego vemos. Pero previamente a eso, esa imagen es creada en tu propia imaginación. Tú tienes que ver esa imagen y esa es la imagen que quieres hacer y la quieres hacer así. Entonces, intentas utilizar todos los recursos técnicos para poder hacer esa imagen lo más parecida a la que tú te has imaginado. Bueno, pues eso, en principio yo creo que hay una imaginación previa a una imagen posterior. Claro. Y luego ya, claro, vas avanzando, ¿no? ¿Y cuándo te compras tu primera óptica macro? Rigurosamente macro. Bueno, mi primera óptica macro yo creo que me la compré, pues espérate que haga memoria, pues hará unos 20, 22 años o algo así. Me compré mi primera máquina óptica macro, que todavía la tengo. Y todavía ¿Vale? funciona de maravilla. No sé si puedo decir marcas. Sí, puedes decir lo que te dé la gana. Pues la primera óptica macro que me compré fue un Nikon, un objetivo Nikon, el 105 Mixtra Nikon. Y es un objetivo que me ha dado un resultado magnífico. Lo he utilizado, bueno, aparte de la práctica que he comentado antes de la cámara RAW, conseguí cámaras Nikon. Lo he utilizado para las cámaras Nikon. Lo he utilizado haciéndome los adaptadores con las cámaras de vídeo. Espera. Rebobinamos un poquitico solo. Haciéndote los adaptadores. Claro, no todas las ópticas valen para todas las bayonetas, para todos los tipos de cámaras. Ya, pero una cosa es comprarte un adaptador, que es lo que los nuevos estamos acostumbrados, y tú te lo hiciste tú. Sí, claro, ya te he dicho que yo tenía muy pocas perras para trabajar. Para mí un adaptador era un lujo. Entonces, pues bueno, pues Eran carísimos antes los adaptadores. sí, muchísimo. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, para grabar la primera serie en la que, bueno, la segunda, en la que, pero de vista de allá, la que incorporé imagen microscópica al documental tradicional de la naturaleza, ahí trabajaba yo con la cámara Betacam, la que se trabajaba antes en vídeo cuando era para televisión. Y claro, yo tenía que adaptar esa cámara al microscopio. Yo tenía la salida de microscopio, digamos, era Nikon. Y la óptica y la cámara era una Betacam que llevaba la bayoneta B, que es la bayoneta que llevan las ópticas de televisión, ¿no? Sí. Yo no podía adaptar y tuve que montarme un sistema para adaptar, me lo hice yo. Bueno, es cuestión de ponerse y decir, bueno, pues vamos a ver lo que sale, ¿no? Porque pedí presupuesto a Sony para que me dieran, para ver cuánto me costaba un adaptador, y vamos, era un precio, incluso les dije, pero vamos a ver, pero ¿cómo es tan caro esto? Si les expliqué, digo, yo me he hecho uno, digo, pero me gustaría tener el vuestro porque seguramente es mejor, ¿no? Y me dijeron el precio, y digo, pero si esto es así de sencillo, ¿cómo? Y la respuesta que me dieron fue, es que vendemos muy poco. O sea, y yo pensé, ¿A ese precio? bueno, también a lo mejor es que vendían pocos porque nadie acoplaba la cámara a un microscopio, ¿no? Esa es otra parte que también, claro, estamos hablando de un nicho dentro de la fotografía y este señor, el nicho es más nicho aún, entonces es como un doble tirabuzón en esto. Pero claro, te empezaste a hacer ya adaptadores para adaptar. Sí. ¿En qué momento pasaste ya a la microscopía? Porque una cosa es la fotografía macro
Y otra cosa es la fotografía ya con microscopio, claro. Sí. ¿Qué diferencias hay? Así, para que la gente que no tenemos ni idea nos hagamos una composición de lugar. Bueno, en principio la principal diferencia en cuanto a la imagen que obtienes es que con macro, hombre, si haces, depende de qué tipo de macro hagas, pero bueno, con macro pon que puedas hacer fotografías de un tamaño relativamente bueno de objetos que puedan medir pues 2 milímetros, 3 milímetros, ¿no? Puedes algunos insectos pequeñitos, algunos colémbolos, puedes sacar cosas bien con un macro potente, y bien iluminado y muy... Claro, cuando vas a la microscopía ya vas a un nivel de aumentos muy superior. Nosotros pues fotografiamos pues bacterias. Claro, también podemos fotografiar los colémbolos en microscopía. El rango de aumentos de magnificación de los objetivos de microscopía, de los microscopios, es muy amplio, pero vamos a un nivel muy inferior. O sea, eso en cuanto a tamaño. Y luego en cuanto a la técnica de trabajo también es diferente, porque los microscopios, normalmente, bueno, todo el mundo seguramente sabe cómo es un microscopio, ¿no? La mayor parte de las personas. Sabes que la luz viene desde debajo. Y normalmente la imagen de microscopía, cuando la ves en fotografía, por ejemplo, suele tener un parecido a un dibujo hecho con tinta, ¿no? Porque ves los bordes de los organismos y tal. Claro, eso si le das un poquito más de vuelta, pues puedes iluminar, buscar iluminaciones diferentes que te den otra estética. No llegas a ser... O sea, es diferente que el macro, pero bueno, también puedes... Porque el macro lo puedes iluminar como tú quieras. Ahí tienes libertad de iluminación total. En microscopía vas más limitado, pero vamos, también puedes buscarte las maneras de conseguir imágenes muy parecidas a lo que se vería en un macro, pero con el aumento de micro. Aquí ya estamos consiguiendo sacar elementos extremadamente pequeños en un tamaño extremadamente grande, como es un fotograma. Pero claro, ahora, entre comillas, muchas comillas, es sencillo hacer fotografía macro, ¿no? Hay unos equipos que son maravillosos, hay unas ópticas que son increíbles, y luego está ahí ya la creatividad de cada uno de cómo iluminar, de encuadrar, ¿no? Y el apilado de enfoque, que es algo que a mí me fascina, ¿no? Que es, hay una foto de la cabeza de una hormiga y he apilado 60 fotos para que se vea, ¿no? Claro, esto hace, pues eso, 20 años era impensable en la época analógica y en la primera época digital. Claro, en la primera época digital, por no irnos al analógico, que ya no es como suena más viejuno, claro, ahí no había apilado de enfoque. Bueno, apilabas a mano. Ahí es. ¿Cómo lo hacías? Bueno, y lo sigo haciendo. O sea, de hecho, los apilamientos que hago cuando hago fotografía en microscopía, normalmente no utilizo ningún programa de apilamiento automático. Lo apilo a mano. De hecho, tengo algunas fotografías, alguna de ellas está expuesta en alguna de las exposiciones que he hecho, que tienen pues, cerca de 200 fotografías apiladas. Bueno, pues lo hago a mano, por capas, bueno, como se hace un apilamiento normal, ¿no? Ahí yo lo que he incorporado también ha sido el apilamiento, bueno, el stacking, ¿no? El stacking y la panorámica. Entonces consigues archivos de un tamaño enorme y con el foco total, porque lo haces por partes del organismo, ¿no? Ahí hay una cosa que es curiosa, porque he visto trabajar a gente que se llama super macro, macro extremo, cosas así. Pero normalmente trabajan sobre organismos ya muertos. O sea, van al museo, cogen el escarabajo, la avispa tal, la colocan y van haciendo apilamiento, tanto en foco como en plano, ¿no? Como panorámica y profundidad. En microscopía, o sea, lo que hago yo es con organismo vivo. Claro, eso tiene un problema. Claro. Por eso no lo hago demasiado, porque supone un trabajo muy complicado, muy complejo y muy largo, no solamente en el proceso de captación de la imagen, sino en el proceso de edición posterior de la imagen, de las fotografías, pero salen cosas muy chulas porque el bicho que estás viendo lo ves en foco total, pero está vivo. O sea, tú sabes que está vivo cuando le haces esas fotografías. Claro. Sí, hay ejemplos
por ejemplo, un mosquito naciendo, hecho en microscopio, no en macro, un mosquito naciendo, que es uno de 200 y pico fotografías, en cinco campos diferentes, y cada campo, no sé, ahora no me acuerdo cuántas fotografías de proximidad o de stack. Pero total me salió un archivo magnífico que bueno, se imprimió directamente del archivo a 2 metros y pico. Podías acercarte y veías perfectamente todos los detalles de ese bicho, las escamitas, los pelitos, cómo va saliendo. Pero claro, editar ese archivo, recuerdo que me llevó una semana de trabajo, solo la edición. A full time. Sí. Sí, porque eran muchas fotografías que eran muchas capas que había que tratar a mano. O sea, Una pregunta que es curiosidad malsana. ¿Qué equipo informático mueve eso? Pues la verdad es que yo con eso del equipo informático sí he tenido algunas conversaciones. Yo he trabajado hasta ahora, y que ahora por suerte tengo unos equipos bastante más potentes, pero por ejemplo esa fotografía de la que te he hablado, eso lo hice con un portátil y con un Photoshop sin mayor problema. Y paciencia. Bueno, claro, mucha paciencia. Claro. Pero bueno, la paciencia cuando te dedicas a otro tipo de fotografía, como puede ser la fotografía de publicitaria o no sé, pues a lo mejor la paciencia no es algo que puedas permitirte porque tienes que ir rápido. En mi caso no, yo no tengo prisa. O sea, claro, yo puedo trabajar a mi ritmo, ¿no? Al ritmo de caracol. Y bueno, pues nadie me exigía que esa fotografía estuviese editada en un día ni en nada. Bueno, pues yo iba trabajé durante toda la semana porque quería sacarla. Y bueno, pues tardé una semana. No me plantea ningún problema. O sea, que no es que tenga Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque hoy en día todo el mundo, más o menos, excepto alguna contada ocasión, el tiempo es un problema de ejecución. Lo mismo de ejecución de las fotos, ¿no? Como de luego el procesado y la entrega, ¿no? De las fotos. Aquí, en este caso, sí, el tiempo de la ejecución de las fotografías sí era un problema. Un problema porque el bicho estaba vivo, claro. Exactamente. Ese era el mayor desafío que yo tuve al hacer eso. Tuve que echar todas esas fotografías en un tiempo récord. O sea, antes de empezar a hacer las fotografías, tuve que planificar perfectamente los movimientos de la platina del microscopio en lateral para hacer la panorámica y los movimientos de la rueda de foco del microscopio para ir profundizando. Eso lo tenía perfectamente claro, de manera que empecé a trabajar y bueno, me acuerdo ahora mismo. Te engañaría si te dijera una cantidad de tiempo en la que hice las 200 fotos, pero fue rapidísimo, porque claro, si me esperaba, el bicho se me movía y ya lo pierdes todo, ¿no? O sea, sí, ahí es. Pero luego, una vez que las fotografías, ya pues el procesado posterior no tenía prisa, ¿no? Ninguna. Claro, luego aquí hay un tema que a mí, claro, hablo de oídas, es del tema de fotografiar los bichos en naturaleza, ¿no? En su hábitat, es irte al campo y ir a pescar o ir a cazar al bicho que tú quieres en el momento adecuado, de que esté quieto y demás. Luego hay ahí, siempre escuchaba conversaciones de los que saben, ¿no? No, pues yo no hago nada y voy en el momento de amanecer, que están dormidos y con frío están quietos y aprovecho y lo hago y tal, o yo voy y me llevo mis truquillos para echarle algún productito y que se quede quieto, ¿no? Ya, he oído muchas cosas, muchas que hace la gente. Yo, en realidad, cuando he hecho mis producciones, tanto en campo como en micro, Sí. no he utilizado nada raro. Bueno, en las ocasiones en las que he tenido que grabar carroñadas, por ejemplo, de buitres, pues sí, claro, evidentemente tienes que tener una carroña allí puesta, ¿no? Y o la buscas, que esté muerta de manera natural o la llevas tú, ¿no? Entonces, eso sí, pero nada más, no. Nada más. Y en microscopía, evidentemente no puedo meter el microscopio en una charca. Claro, pues ya, olvídate. Tiene que ser al revés, tengo que meter la charca en el microscopio. Entonces, lo que hago
Claro, entonces lo que hago yo es crear en el laboratorio, en el estudio, creo las condiciones lo más parecidas posibles a las que hay en la charca para que los organismos que se desarrollan en ella funcionen de igual manera, ¿no? O sea, como funcionarían en la charca o en la gota de agua en la que estuvieran viviendo. Esa es una cosa que a mí a veces me da rabia, porque cuando los que nos dedicamos a la fotografía, tanto a través de microscopio, menos, pero de naturaleza o al vídeo de naturaleza, al documental, siempre te dicen, es que vas a molestar, ¿no? Yo qué sé, quieres grabar el nido de una águila real. No, es que vas a molestar y tal. Y vamos a ver, los que dicen eso tienen que entender que al que menos le interesa molestar al águila real es a ti. Porque si lo molestas no funciona. Y si no funciona no consiguen las imágenes. Por lo tanto, a no ser que seas un zarrapastre, pues lo que vas a hacer va a ser molestar lo mínimo posible. O sea, yo he tenido situaciones en las que es que un águila real, te comentaba lo del águila real porque me pasó una vez, un águila real se vino justo a la rama que estaba encima de mi cabeza a posarse y a limpiarse las plumas después de comer al pollo, porque ni se enteró de que yo estaba allí. Claro, si tú vas rompiendo todo y vas en una moto no sé qué y le metes una pértiga al nido y tal, claro, evidentemente estás molestando y mucho, ¿no? Y eso no lo puedes saber. Pero yo creo que en la mayoría de los casos la gente que yo considero profesional, que nos hemos dedicado al documental de naturaleza, y conozco bastante también, es de la gente más respetuosa con el entorno. Sí, sin duda. Sí, todos esos truquitos y el troquelado de animales, que yo lo he hecho, porque mis primeros trabajos en el audiovisual de naturaleza, en documental, fueron de naturalista, no fueron de cámara ni de operador. Lo que pasa es que luego decidí, pues, para ponerlos a otro, los programas, pues me los hago yo, ¿no? Pero fueron de naturalista y ahí sí que pues, yo troquelaba animales. Pues hacía cetrería, adiestraba jinetas, adiestraba cárabos, adiestraba zorros, para que funcionasen como quería el director del documental o de la serie que fuera en ese momento, o de la película de cine, pues podía grabar o rodar lo que él quería rodar, ¿no? Pero cuando he hecho mis producciones propias, no me gusta, porque eso ya no sé hacer, no me hace falta. Claro, aquí también hay una parte de investigación y de preparación y de conocimientos que claro, a los que nos dedicamos a otro tipo de fotografía se nos escapa, claro, el tema de naturalismo, de conocimiento de animales, de conocimiento, en este caso ya de la microscopía, hablando ya de bacterias y de tal. Claro, yo ahora me imagino a un chaval ficticio de 18 años, ¿no? Que esto le pica curiosidad. Oh, ¿por, por dónde empieza a estudiar? Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora, hasta ahora, yo había trabajado siempre por libre, como autónomo, como muchos fotógrafos. Ahora al final he montado una empresa y la he montado con Iker. Iker es uno de mis hijos, ¿no? Y trabaja, no sé si se puede decir, pero de puta madre. De puta madre. Dilo, con todas las letras. O sea, sí, trabaja de puta madre. Está consiguiendo unas imágenes de microscopía y fuera de microscopía magníficas. Y él empezó viéndome a mí trabajar, porque su formación académica, bueno, yo soy biólogo, pero su formación académica es politólogo. O sea, que ya me dirás tú a mí, madre mía, qué relación tiene una cosa con la otra, ¿no? O sea, él hizo la carrera de ciencias políticas y luego, pues, le apetecía ver lo que yo hacía y ponerse conmigo y de hecho ahora hemos montado la empresa los dos. O sea, él está trabajando y ahora estamos produciendo una serie de los dos. O sea, que la formación, evidentemente, él se ha interesado y estudia mucho y conoce ya muchísimos organismos microscópicos y no microscópicos. Evidentemente, cuanto más formación de base tienes, pues mejor, ¿no? Cuanto más sabes de lo que vas a tratar en imagen, pues mejor, porque ves otras cosas, ves más cosas, sabes interpretar más cosas. Si tú sabes un poco del comportamiento de los animales en el campo, por ejemplo, puedes anticipar su comportamiento en función de cómo lo estás viendo. Entonces, no se te escapa la foto que a lo mejor a otro o
el vídeo, ¿no? La secuencia. Para otros si se le escapa, porque no ha interpretado bien qué es lo que iba a pasar. Pero bueno, todas esas cosas también las puedes ir cogiendo con la experiencia. En el campo de la microscopía, es mucho más especializado. Bueno, a mí siempre me interesaron. Tengo una anécdota que la gente se reía, porque yo trabajé en la serie Silencio Roto, que dirigió Joaquín Araujo, hace muchos años ya, una serie de televisión española, y trabajé como naturalista. Y fue uno de mis primeros trabajos profesionales como naturalista, ¿no? Y con el dinero que gané, me compré un coche y un microscopio. Y claro, el coche me costó 80.000 pesetas en aquella época, y el microscopio me costó 350.000. Los amigos, cuando me decían, un coche, pero ¿cómo te gastas 4 veces más en el microscopio que en el coche, ¿no? Bueno, siempre me había gustado el tema de la microscopía, estudié la carrera y, evidentemente, cuanto más conoces del tema, pues más te gusta, más profundizas, más controlas y más jugo le puedes sacar. Entonces, bueno, un chaval que quiera empezar ahora a hacer cosas de fotografía a través del microscopio, tenga tele, buscarse el microscopio, y ahora ya se puede hacer imagen a través del microscopio mediante los móviles, bueno, muchísimos sistemas. No hace falta tener unos grandes sistemas ópticos para poder hacer esa imagen, ¿no? Hay adaptadores que permitan poner el móvil en el ocular del microscopio y hacen. De hecho, hay cuentas de Instagram que tienen unas imágenes muy chulas hechas a través del ocular del microscopio con un móvil. O sea, que no tiene más misterio. Ahora, acabas de decir un concepto. Claro, yo descubrí a Rubén hace, como os decía antes, hace unos meses. Vi su cuenta de Instagram, que claro, son cosas casi todo, fundamentalmente de microscopía, con no sé cuántos mil seguidores, una locura. Y hubo un comentario de un señor en inglés que dijo, era algo así como, ¡qué belleza! Claro, el qué belleza era un bicho moviéndose por un microscopio. Claro, aquí entender todos que esto, para esta gente, un bicho X, ¿no? Que sea complicado de reproducir, que se mueva, las condiciones y demás, pues para todos los demás que entienden que eso es una belleza, pues es una belleza. Es muy fácil hacer una foto de paisaje, ¿no? Que sea muy bonita, ¿no? Sí. Todos los elementos, el atardecer más bonito, el encuadre más bonito y tal, y es fácil identificar que eso es bello, pero claro, cuando estás hablando de cosas microscópicas y que hay un comentario de un señor que diga qué belleza, pues es como, ¿qué has visto tú ahí? ¿Qué has visto tú ahí para decir que esto es bello? ¿Sabes? Me causó mucho impacto el eso, ¿no? El decir, tía, claro, a nivel de microscopía, a nivel de bacterias y de cositas de estas, ¿hay algo que cuando lo has conseguido fotografiar o filmar te ha hecho saltar de alegría de conseguirlo por la dificultad, por lo que sea? Sí. ¿Cuál? Sí. Varias de las cosas que he visto. Ten en cuenta que yo una vez me hicieron una entrevista para un periódico y se quedaron un poco así porque yo les dije, es que yo hago safaris cada día. O sea, yo no necesito irme a Serengeti para hacer un safari. Yo hago safaris en mi estudio cada día. Porque cada vez que pongo una muestra cogida del campo, debajo del microscopio, no sé lo que me voy a encontrar. Y cada vez descubro cosas nuevas. Muchas de ellas no las he visto nunca antes, ¿no? Entonces, para mí, claro, un safari en 1 centímetro cuadrado o en 2 centímetros cuadrados, pero es un safari. Bueno, pues sí, hay muchas cosas que me han llamado mucho la atención. Siempre cuento la misma, porque fue la primera vez que yo tuve conciencia, otra cosa es que lo hubiera hecho antes y no me enterase, que yo tuve conciencia de dar un respingo cuando conseguí grabar una imagen. Y fue una imagen de un rotífero. Un rotífero es un bichito muy pequeñito que mide pues una décima parte de 1 milímetro, más o menos. Vive en el agua, es muy raro, en inglés le llaman ¿cómo le llaman? Los bichos batidora.
porque tienen dos ruedecitas así, ahí arriba, de cilios que los van moviendo y crean corrientes en el agua y tal. Bueno, pues uno de esos bichitos lo estaba grabando. Y lo estaba grabando además para la serie Mundos Diminutos, una que produje, creo que fue en el 2006, 2008, algo así, debe ser que se pasó por televisión española. Bueno, pues ahí es uno de esos bichitos. Yo le veía que llevaba dentro una masa grande en comparación con su propio cuerpo. Y digo, pues eso será, tiene pinta de ser un huevo, tiene pinta de ser un huevo. Y mientras lo estaba filmando, el rotífero, que sería una rotífera, cogió y puso ese huevo. O sea, igual que una gallina pone un huevo, ese rotífero puso ese huevo y me lo dejó en el plano. ¡Plum! Claro, para mí eso fue La pera. Wow. Ahí tuve conciencia de que había dado un respingo y había hecho unas expresiones verbales que quizá hubiera sido mejor que grabarlas, ¿no? Pero bueno, sí, hay muchas cosas que te dan mucha alegría conseguirlas. Primero, algunas porque lo has leído que ese organismo hace tal cosa y tú consigues verlo. Y otras porque sabes que no se sabe o que no se sabía cómo funcionaba eso. Entonces, mucha alegría me dio, por ejemplo, también, y bueno, no solo alegría, sino que en realidad fue una cosa relativamente importante porque de eso que yo descubrí y luego trasladé a un equipo de investigación, salieron 3 o 4 artículos científicos publicados en revistas científicas, ¿no? Y fue sobre la... Sí, eso ya es la pera. Es que esto es una... Ahora hablamos de eso, porque me parece que es importante que la gente, los chavales que decías, se quieren animar a hacer cosas de estas, lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, esto fue que siempre se había hablado de las termitas, eso haciendo en cuenta sobre termitas. Siempre se había hablado de que las termitas ponen madera, pero que no la podían digerir, ¿no? Claro, porque tienen unos bichitos dentro de ellas que son los que digieren esas bacterias, los protozoos y unas bacterias, y unas bacterias que digieren la celulosa, que de la madera es celulosa. Sí. Bueno, pues si tú leías toda la literatura que había sobre las termitas, siempre hablaban de que las termitas, igual que las abejas, bueno, sí, igual, tienen castas, ¿no? Las obreras, las termitas también. Y hay una casta de las termitas que son los soldados. Los soldados son los que defienden a la colonia con unas mandíbulas así grandes y tal. Pero a esas mandíbulas no les sirve para comer. O sea, con esas mandíbulas no puedes masticar. Entonces les alimentan las obreras. Entonces se sabía que las obreras dentro tenían estos bichitos que digieren la celulosa. Pero como ellas ya la digieren y se la dan digerida a los soldados, siempre se había dicho que los soldados no tenían esos bichitos. Bueno, y yo, mientras estaba teniendo que contar, pues se me ocurrió mirar a ver si los soldados tenían o no tenían. Y descubrí que tenían los mismos que tenían las obreras, ¿no? Eso no existía, claro. Yo estaba entonces trabajando, bueno, y sigo, con un equipo de investigación de la Universidad de Barcelona. Somos colegas y, bueno, les paso imágenes y se lo comenté. Y a raíz de ese comentario, bueno, yo lo incorporé al documental. Pero de ahí salieron 3, 4 artículos científicos publicados en revistas internacionales describiendo eso, ¿no? Que realmente sí, lo que se pensaba que no era, había sido. Y comento esto porque a veces no se tiene en cuenta. Por fortuna ahora, desde que he empezado a trabajar ya hace bastantes años, con equipos de investigación cada vez lo tienen más en cuenta ellos mismos, ¿no? Que la propia observación de estas cosas y su grabación en vídeo o su fotografía permiten abrir nuevas líneas de investigación. Porque, claro, estás mostrando cosas que o se tenían dudas sobre ellas o no se conocían. Entonces, cuando yo en ocasiones les enseño imágenes a algunos de los investigadores, ellos mismos se sorprenden de lo que ven y de ahí se abren vías de investigación. Incluso en algunas ocasiones hemos llegado a realizar aquí en nuestro estudio los experimentos porque ellos en sus centros no podían hacerlos, ¿no? De imagen que podemos hacer nosotros, ¿no? O sea que la imagen, en este caso la imagen científica, podemos llamarla así, también abre, no solamente sirve para ilustrar trabajos científicos, sino que sirve para incentivar o abrir nuevas vías de investigación, por lo que se observa. O sea, que es la pera. Y es que eso me fascina. O sea, me fascina porque al final este campo tan desconocido y joder, a la vez tan amplio y me parece fascinante. Me parece fascinante el hecho de que
tú en tu estudio, con tu equipo y con tu saber hacer, con tu conocimiento, de repente descubras algo que a otros científicos les resulte como para hacer un paper y publicarlo en sitios, o para plantearse nuevas líneas de investigación de esos bichitos, ¿no? Que luego derivarán en otros estudios o lo que sea. Me parece maravilloso. O sea, es que Pero es que yo creo que eso es una de las partes de nuestro trabajo, que es una de las que más me gusta. Porque, ya te digo, trabajamos con diferentes equipos de investigación, ¿no? Colaboramos con ellos. De hecho, la empresa, la Science into Images, el lema nuestro es aportar imágenes a las investigaciones científicas para que los científicos puedan contar sus investigaciones. Porque los científicos, normalmente los investigadores, están muy dedicados a investigar, pero normalmente no tienen ni tiempo ni recursos para generar las imágenes que les permitan contar su investigación al mundo, ¿no? Lo cuentan en papers, lo cuentan en tal, pero llegan a muy poquitas personas, ¿no? Con la ayuda que les ofrecemos nosotros, llegamos a más personas, ¿no? No solamente ya ciencia, entre comillas, seria o pura, ¿no? Sino que ya es divulgación científica también, que también a ellos les resulta importante y no se pueden dedicar a eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa simbiosis que se establece entre ellos y nosotros genera nuevas posibilidades, ¿no? Abre, como te decía, nuevos campos de investigación, abre la ciencia a gente que en principio no tiene por qué estar interesada en ella, pero a lo mejor, como el señor ese que decías tú del comentario, ¿no? pues es. Digo, qué belleza. Bueno, pues para algunas gentes esas imágenes les resultan estéticamente muy inatractivas, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso también es una manera de llegar y de abrir, ¿no? Y bueno, una de mis vocaciones ya ha sido siempre contar las cosas, ¿no? Porque, claro, yo miro por el microscopio, miraba por el microscopio, sigo haciéndolo, claro. Y yo veía cosas tan chulas que me daba pena que los demás no las vieran, ¿no? Entonces, hay que contarlo y decírselo a los demás, oye, mira esto, qué chulo. Algunos de vaya rollo. Claro. Pero hay muchos otros que no, bueno, les parece interesante. Ya, y de ahí vas evolucionando en maneras de contarlo, utilización de las imágenes de una manera u otra. Claro, porque ahí estás uniendo el conocimiento científico más la investigación, más luego la capacidad artística Mm. de cómo contar eso que has estudiado, has investigado y lo estás enseñando, ¿no? Sí, hace poco me han pedido colaborar y he participado pues, en 2 o en 3 mesas redondas o conferencias y tal, en las que se hablaba precisamente de eso, ¿no? De ciencia y arte, ¿no? Claro. Pero es que va muy bien, vamos a ver. Es que tenemos la manía de separar, de clasificar, ¿no? De encuadrar. Sí. Estos cuadros. Bueno, pues hay cosas que no tienen sentido hacerlo, ¿no? Por ejemplo, separamos cultura, ¿no? Al arte lo consideramos cultura, ya a ciencia no. ¿Por qué? Claro, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué la ciencia no es cultura, ¿no? La ciencia es cultura, igual que el arte, igual que la literatura, igual que cualquier actividad generada por el ser humano. Es cultura, ¿no? La agricultura es cultura, ¿no? Sí. Claro. Bueno, pues no separemos eso, ¿no? Entonces, en estos debates sobre ciencia y arte y tal, yo creo que queda muy claro. Es que incluso te remontas históricamente. Y, por ejemplo, el primer bestseller de divulgación científica que se publicó fue el libro Micrografía de Hooke. Era el 1650 y algo, me parece que era. Fue un bestseller, o sea, se publicó y eran dibujos que había hecho él de lo que veía a través de un microscopio rudimentario de la época. Pues el arte que él tuvo a la hora de trasladar eso que estaba viendo a un papel para luego ser publicado en un libro, eso hizo que la primera edición se acabase en el primer día. Estamos hablando también de una sociedad como la inglesa en aquella época, ¿no? Sí. O la española o la italiana. Pero bueno, era, o sea, que un libro así se acabase en el primer día desde su publicación, ¿no? Se agotase la edición. Hostia. Claro, y ahí era una mezcla clara de ciencia y arte. O sea, y a partir de ahí, pues ha habido muchos ejemplos. Leonardo que hacía ciencia o hacía arte. Leonardo hacía máquinas de guerra. Ahí está claro, era ingeniero, todo lo que quiera. Pero el tío dibujaba y pintaba como los dioses, ¿no? Y no solamente dibujaba a las Madonas, ¿no? O a la Mona Lisa.
No, pero es que te dibujaba la disección de un brazo, ¿no? Y te lo mostraba al máximo detalle, ¿no? Y además lo hacía de una manera artística, porque era bonito el dibujo ese, además. Pues yo creo que esa diferencia entre arte y ciencia es un poco artificial, bueno, un mucho artificial. Sí, pero al final también tendemos a separar todo para buscar el nicho de cada cosa, pero en realidad todo está unido. Y al final, lo que decíamos, ¿no? Cultura es todo aquello que el ser humano hace y que entienda alguien de fuera el contexto de todo eso, ¿no? Es decir, si tú ahora hablas de comida y dices que en España en el siglo XIII se comía no sé qué, a través de lo que comían puedes establecer las conductas y de lo que había en ese momento, porque con eso lo explicas, ¿no? Un movimiento de pintura también explicaba la sociedad del momento, en fin, todo explica todo. Y por supuesto la ciencia Sí, explica mucho de lo que habla la ciencia y explica mucho del contexto en el que esa ciencia está. claro. Sí, eso es otra de las cosas. Cuando hablas del contexto en el que está la ciencia, ¿no? Hace poco, además, no sé si fue ayer, estuve como hablando con un chaval que me decía que había perdido la fe en la ciencia. Está estudiando en Australia ahora, está estudiando biología marina y se dedica a hacer audiovisuales y documentales subacuáticos, muy chulos. Decía que está haciendo un máster de biología marina y se ha perdido, es sobrino mío, ¿eh? Y me dijo, tío, he perdido la fe en la ciencia. No, es que la ciencia no hay que tener fe, ¿no? Las primeras cosas que no hay que tener en la ciencia es fe, pero bueno. Y además no creo que hayas perdido la fe en la ciencia. Eso no se puede perder, no. Habrás perdido la fe en los científicos, que es diferente. Claro. La ciencia es algo aséptico. Ahora, porque digo que es aséptico porque que el hidrógeno, que tú cojas agua, le pongas unos electrodos y salga oxígeno por un lado e hidrógeno por otro, eso es aséptico, eso es objetivo, eso pasa así. Lo interprete quien lo interprete, da igual. Ahora, la interpretación que hace alguien, el científico, de eso que está observando, ahí ya es subjetivo. Y ningún científico está libre de la influencia social de la sociedad en la que vive. Entonces, ahí tú puedes perder la fe en los científicos, porque ves que con los mismos resultados, los mismos datos, un científico te explica que es obra de la Virgen María y otro te explica que es obra del Espíritu Santo. Dice, vale, aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Vale, pero el hecho en sí no, es real, no es interpretativo. El hecho es ese. Tú luego lo interpretas como quieras. Sí, que todo es neutro y luego nosotros somos los que lo convertimos en lo que lo convertimos. Exactamente, es como pasa con la tecnología, con todos los avances tecnológicos. No son ni buenos ni malos, son. Claro, otra cosa es para qué los utilizas. Eso Claro, ya. no, que ahí está el tema de la interpretación y cada uno con su mochila, ¿no? De dónde ha nacido, en qué tipo de familia, en qué tipo de sociedad, con qué tipo de creencias, etcétera, etcétera. ¿Y qué nivel de conocimientos generales sobre ciencia hay en ese momento? ¿No? Que eso también influye mucho. Pero Sí, bueno, hay gente que en el pasado, por decir que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, lo han llevado a la hoguera. a ver, sí, claro. Sí, sí. A ver hoy, ¿a quién se llevaría alguien a la hoguera por decir algo que es más que demostrado, ¿no? Bueno, vamos a esperar. Tampoco las campanas al cielo, ¿no? Que si hay un movimiento terraplanista ahí súper potente y que Por eso te decía, ¿no? Que vamos a esperar. Eh, claro, hablando de microscopía, claro, el microscopio es fácil, ¿no? Tiene una serie de lentes, una serie de aumentos, el enfoque es manual, ¿no? Y la exposición se mide como con una cámara fotográfica, se mide con un valor de obturación, un valor de ISO Igual. y un valor de diafragma. Sí, todo igual. Bueno, evidentemente, bueno, cuando trabajas en microscopía, trabajamos nosotros, yo lo que hago es lo que hacemos es convertir el microscopio en un objetivo, todo el microscopio en un objetivo de fotografía. Para eso tienes que trabajar solo con el cuerpo de la cámara, sin objetivo. Por lo tanto, no tienes las prestaciones que podrías tener de zoom, por ejemplo, según utilizas zoom, de diafragma manual, todo eso no lo tienes. Pero bueno, lo puedes hacer a través de la cámara o a través del... Hay objetivos de microscopio que son diafragmables. Bueno,
todo eso es exactamente lo mismo. Entonces, tú trabajas, de hecho, tú estás viendo la imagen a través de la cámara. Entonces, pues trabajas esa imagen como trabajarías, pues, yo qué sé, un paisaje o exactamente igual, con las limitaciones que te da la iluminación a través de microscopio, que básicamente son la luz, que normalmente suele ser menos, sobre todo en el tipo de microscopía que hacemos nosotros, que hacemos en microscopía sobre todo de campo oscuro, o de fluorescencia, o de contraste de fases y tal, te come mucha luz. Entonces tienes que trabajar con unas condiciones de luz un poco complicadas, pero bueno, las cámaras, sobre todo las cámaras de ahora, te permiten jugar muchísimo, vamos, te permiten trabajar muy bien a velocidades muy buenas. Eso era uno de los problemas al principio, que las cámaras no te permitían trabajar a sensibilidades altas sin ruido. Ujú. Pues, había muchas veces que algunos de estos organismos era muy difícil conseguir fotografiarlos quietos, ¿no? Porque se mueven rápido y demás. Pero bueno, ahora mismo hacer una fotografía a través del microscopio es prácticamente igual que hacer una fotografía con un objetivo normal en un paisaje o un bicho o lo que sea. ¿Y la cámara la conectáis a un ordenador o miráis directamente a la cámara? Bueno, de todo, depende de las circunstancias en las que estés. Normalmente ahora que tenemos más o menos cómodos, pues la cámara la conectamos a un monitor y el monitor va viendo. En vez de mirar, no miras por el microscopio, tampoco miras por las pantallitas pequeñas de las cámaras, miras ya Para directamente. eso iba. Lo ves en un monitor externo y lo ves ahí estupendo. Sí, pero vamos, hasta hace unos cuantos años lo mirabas a través de la pantalla de cámara. No había otra, no teníamos otra manera, ¿no? O sea que, poco a poco vas mejorando las cosas, vas mejorando el material del que dispones y todo resulta pues un poquito más fácil. Sí. Y ahora te voy a hacer una pregunta compleja, para que te mostres. Eh, en términos generales de fotografía, en las charlas que doy y demás, o con los fotógrafos con los que hablo, siempre les hago una reflexión que es, la tecnología ahora nos lo pone tan fácil, que nos olvidamos, nos lo pone tan fácil que nos olvidamos de pensar en fotografía, como hablábamos antes, pero nos olvidamos también de la creatividad. Entonces, en términos generales, y que nadie se dé por aludido, pero ahora tenemos unos medios muy superiores, pero muy superiores a los de hace 20 años, y creo que a nivel creativo general lo hacemos peor. Bueno, En tu campo, que la tecnología es tan importante, ¿tú notas que ha habido saltos creativos y de conseguir cosas a la par que la tecnología ha ido avanzando? sí, realmente sí. Realmente lo noto. Lo que también noto es que el hecho de que ahora sea tan relativamente fácil hacer este tipo de imágenes, puedes comprar un móvil, los microscopios no hace falta que sea un gran microscopio para conseguir imágenes atractivas. Eso sí ha hecho que haya mucha producción de este tipo de imágenes. Entonces, lo que yo sí he hecho en falta, que eso también lo hablaba hace poco con alguien, es no es solamente hacer la fotografía. Tú tienes que contar algo a través, como siempre, ¿no? A través de la fotografía tienes que contar algo. La fotografía tiene que contar algo. Y claro, si tú no sabes qué es lo que estás trabajando, es difícil que cuentes algo más allá de que sea más bonita o más fea, simplemente. Sí. O que técnicamente sea una maravilla. Es toda la cuestión técnica que la dejemos aparte, ¿no? Pero el contenido de la fotografía tiene que reflejar algo, tiene que contar algo. Entonces, lo que sí veo es que, ya te digo, con la facilidad que hay ahora para comprar cualquier sistema, un microscopio y hacer imagen, sí que he hecho en falta en muchas de las imágenes que veo eso. O sea, que no hay nada, no cuentan nada. Es simplemente un puro ejercicio de búsqueda de algo bonito. Nada más. Que no es, también es muy válido. O sea, Sí. claro. Pero sí que he hecho en falta, me pasa como me pasa con los documentales de naturaleza, ¿no? Yo que me dedico a hacer documentales de naturaleza y tengo muchos amigos que se dedican a hacer documentales de naturaleza. Uno de los comentarios que siempre hago es, joder, es que a mí los documentales de naturaleza llega un momento, los que te ponen en las teles, llega un momento en que me cansan, porque me están contando continuamente lo mismo, ¿no? Cada director con su interpretación de eso mismo, pero básicamente lo mismo, ¿no?
Y claro, llega un momento, por ejemplo, con National Geographic, pues es que la leona del Serengeti, que mete la pata en el agujero que hay ahí en la Tierra, la he visto en diferentes documentales 20.000 veces. Y siempre es la misma leona que mete la misma pata en el mismo agujero. Bueno, pues te están A contando. eso me refería con la creatividad. A eso me Claro. refería que la tecnología nos da muchas más posibilidades, Mm, pero seguimos contando lo mismo de la misma manera. mm, Entonces es como que ahí, no sé si es falta de riesgo, no sé si es falta de profundidad, no sé si es un problema de que la exigencia es mínima, ¿no? Cuéntame algo que sea bonito y ya. déjate de historias, ¿no? Muchas veces. El consumo es rapidísimo, ¿no? Ahora ya dejar algo para la posteridad es como mucho más complejo, ¿no? Y sin embargo hay cosas que han ocurrido hace no mucho, 20, 15 años, y se quedan para la posteridad, ¿no? Hostia, me cuesta mucho creer que teniendo más medios y teniendo más capacidades y más información y más conocimiento y teniendo más de todo, Mm. sigamos haciendo lo mismo. Sí, pero yo creo que hay una parte de, me imagino que ha pasado en todas las épocas, me imagino, eh, una parte de imitación. Entonces, claro, la imitación rompe la creatividad directamente, ¿no? Una cosa es conocer, el conocimiento. Tú puedes saber cómo hacía Cartier-Bresson las fotografías, ¿no? Pero no tienes por qué imitarlo. Claro, no tienes por qué hacer la misma fotografía que hacía Cartier-Bresson, ¿no? Entonces, tus fotografías, sabes cómo las hacía él, estudias cómo las hacía él, pero luego todo ese conocimiento lo aplicas a tu propia visión de la fotografía. Y ahora lo que yo sí veo, incluso en esto de la microscopía o de la fotografía a través del microscopio, es que hay mucha imitación. O sea, ven, la gente ve una fotografía, por ejemplo, y ahora te comentaré una anécdota, Mm. ¿no? Ve una fotografía de un organismo haciendo no sé qué, y empiezas a ver que publicaciones similares a esa. Pum, 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 pum. O sea, veo que existe poca experimentación, que en esto de la fotografía, en la microscopía y en cualquier tipo de fotografía, la experimentación es lo que te permite incrementar, abrir nuevos campos, nuevas visiones, lo que estimula la creatividad, ¿no? Entonces, Sí. claro, la imitación que yo estoy viendo en el campo, tanto en el campo de los documentales que hablábamos antes, Mm. como en este campo de la fotografía y del vídeo a través del microscopio, yo creo que rompe un poco la creatividad. Que eso, bueno, a mí me da un poco de pena porque a mí lo que me gustaría es, como digo en los documentales que me cuenten algo nuevo, ¿no? Pues me gustaría ver imágenes de estas que me contasen algo nuevo, ¿no? Es difícil verlo porque, pues eso, la inmediatez también. Ahora mismo todo esto va muy mediatizado por las redes sociales. Tienes que publicar en redes sociales para estar visible, para ser no sé qué. Eso te obliga a hacerlo rápido, no te deja tiempo para pensar realmente qué es lo que estás haciendo, qué quieres mostrar, el contenido, ¿no? Y así es más, se busca más la forma, ¿no? Que el contenido más. Entonces, bueno, yo creo que rompe un poco o limita las posibilidades de la creatividad individual, ¿no? Que yo creo que es lo que le da más sentido a todo esto, porque al fin y al cabo la fotografía es una cosa muy personal y muy, o sea, es individual. La fotografía hace Sí, sí. y uno ya hace lo que ve ahí, ¿no? Y claro, todo eso depende de cómo lo ve él. Si no tiene tiempo para planteárselo, es muy difícil que salgan cosas realmente. Ahí está, ahí está. Es que, claro, también es que hemos hablado esta mañana con un fotógrafo de bodas y los dos hemos coincidido en que hay poca reflexión de qué es lo que quieres contar y cómo lo quieres contar para que tú te sientas satisfecho, Exactamente. que es el punto ese de mi fotografía es mía o mi fotografía es las últimas 100 fotos que he visto la semana pasada, ¿no? La foto que yo hago hoy, el encuadre que hago hoy, la edición que hago hoy, cómo la veo hoy, ¿es mía porque yo soy yo? ¿O es las últimas 100 fotos que he visto la semana pasada y he visto que tenía muchos me gustas en Instagram o Sí, donde fuese sí, y la hago hoy porque sé que va a recibir me gustas porque la semana pasada vi que recibía me gustas, ¿no? sí, Esto lo hablamos esta mañana, que es de, coño, es que es verdad, es que aunque no nos queramos ver influidos, hay una parte, en unos más, en otros menos, pero hay una parte en la que esa influencia
Si tú te paras a pensar un poco y a ver tus fotos de los 5 últimos meses, lo vas a ver. Sí, sí, está claro. Si es que yo, o sea, a mí es lo que hablábamos antes cuando hablamos de lo analógico, ¿no? Que la imagen, la imagen está antes imaginada, ¿no? Bueno, pues para imaginar la imagen tienes que tener tiempo. Tienes que tener un proceso de reflexión. Hay fotógrafos, por ejemplo, yo tengo muchos amigos fotógrafos de naturaleza y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, yo veo una foto suya sin firmar y sé que es suya. Qué bonito es eso. Porque aunque no está su firma en eso. Porque ves que ahí, en esa fotografía, está él. Está su historia. Ves qué es lo que ha querido contar y cómo lo ha querido contar, ¿no? Eso no pasa siempre, ¿no? Yo estoy harto de ver fotografías que no me dicen nada. O sea, que sí que me muestran unas cosas muy bonitas, muy tal, pero que no me dicen nada. En cambio, hay otras fotografías que tú, o sea, la ves y dices, pues, hay algo, en esa fotografía hay algo. Y cuando conoces al autor, además, ves que ese algo es él, ¿no? Claro, ahí es. Claro, eso se pierde cuando estás mediatizado por tener que tener más likes en Instagram, o más seguidores, o más, no sé, cosas de estas, ¿no? Eso se pierde, ¿no? Porque más te conviertes en una máquina de producir cosas que gusten a otros, en vez de producir cosas que te gusten a ti, que es lo que me parece lo importante de todo esto, ¿no? Yo hago las cosas, Es fundamental. pero yo hago las cosas porque me gustan a mí. Si luego les gustan a otros, perfecto. Pero en principio me tienen que gustar a mí, ¿no? Claro, porque luego hay una parte que es tú en el presente lo estás viviendo de una manera, pero luego le pasa, y esto lo he hablado con decenas de fotógrafos, que va pasando el tiempo, se meten en una rueda o nos metemos en una rueda de insatisfacción personal de tu propia fotografía y terminas aburrido, frustrado, cansado, asqueado. Entonces llega un momento en el eso que se llama crisis fotográfica. De repente te das cuenta de que estás ahí. No te has dado cuenta de cómo has llegado, pero te das cuenta de que estás ahí. Y es como, joder, ¿no? Entonces, luego hay variantes que las tengo observadas y que en esto los fotógrafos yo creo que tenemos que levantar la mano y cuando digan, hay algún tonto en la sala, tenemos que levantar la mano fuerte, porque nos compramos una óptica nueva, una cámara nueva y salimos de esa crisis fotográfica, Ya. por lo que sea. Sí, lo curioso en eso, que es una de las cosas que también me ha pasado a veces, ¿no? Que te viene un amigo o tal, te dice, pues me compro una cámara que hace unas fotos cojonudas. Claro, cuando te dicen eso, dices, bueno, yo siempre lo digo, vamos a ver, la cámara no hace las fotos las haces tú. Si son cojonudas, serán porque tú hayas hecho una foto cojonuda, no porque la cámara haya hecho una foto cojonuda. ¿Qué cojones? Claro, una cámara puede tener unas prestaciones técnicas magníficas, perfecto, pero si tú no la trabajas bien esa imagen, pues harás con una super cámara una mierda. Sí, hablando claro. O sea, las cámaras no hacen fotos buenas o malas. Es el fotógrafo el que hace fotos buenas o malas. ¿Y cómo aprovechas tú esa técnica que te ofrece la cámara? Es el que le sacas un rendimiento u otro. Claro, con cuanto mejor material técnico tengas, seguramente podrás sacarle mucho más partido y podrás expresar tu creatividad de una manera mejor, ¿no? Sí. Pero claro, si no es la cámara. La cámara te permite, pues eso, ir mejor, hacer mejor las cosas que ya quieres hacer, pero no por tener una buena cámara haces mejores fotos. No, yo he visto fotos hechas con camaritas de nada, que son fotones, que a lo mejor no tienen 200.000 píxeles, ni tienen un HDR de no sé cuántos pasos, pero que son fotones. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento de la luz, el encuadre, la composición, no sé, el tipo que ha hecho esa foto tenía esa visión de esa imagen, que da igual que esté que la puedas ver a un tamaño enorme o no. Esa imagen es como es y es buena, es bonita, hay algo ahí. Te impacta, te cuenta cosas y hace que te pares, al final, hace que te pares en la foto más de 5 segundos. Sí. O sea, ahora nos conformamos con tan poco, que si alguien se para en una foto tuya más de 5 segundos, ya sonríes, ¿no? Sí, claro, eso parece, sí.
Sí. No, aquí digamos que una de las intenciones o los deseos, ¿no? Yo creo que cualquier fotógrafo, mías sí, es, por ejemplo, que una persona se pueda parar a mirar una foto mía o un vídeo mío, el mismo tiempo que se para alguien a mirar un cuadro. Claro. Ahí es. Ese es el tiempo. Y es que en realidad, si nos paramos a pensar, estamos haciendo lo mismo. O sea, lo mismo está haciendo el pintor que nosotros. Está reflejando sobre una superficie, porque al final las fotos las ves, o las ves editadas o las ves en una pantalla, es una superficie, sobre una superficie, algo hecho mediante el tratamiento de la luz. Nada más. El pintor, tú ves Tiziano, tú ves y ves cómo tratan la luz, ¿no? Bueno, pues es eso, es tratar la luz, las masas, la composición. Bueno, pues en fotografía se puede hacer lo mismo, ¿sí? O se puede intentar hacer lo mismo. No digo que todos seamos Tiziano, ni Rafaeles, ¿no? No, por Dios. Pero sí que creo que debería ser un objetivo, ¿no? A la hora de hacer eso. O sea, intentar conseguir que lo que tú estás contando en esa foto, a una persona que la va a mirar, le haga quedarse observándola el tiempo suficiente como para intentar entender qué es lo que estás explicándole, ¿no? Y si al final si te lo entiende, ya es la leche, ¿no? Eso sería... Es la cuadratura del círculo, ya. Claro. Pero bueno, solamente con que lo intente y dedique el tiempo suficiente a intentarlo, eso ya es mucho, ¿no? Pero claro, ahora vamos viendo las fotos así, pum, 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 las vas pasando en el móvil, y no. Es casi te diría como una falta de respeto al autor, ¿no? Porque no se hace en mi caso, ¿no? Sí. Pero vamos, que a ver, al final hay mucha gente con la que hablas y es como, joder, es que, hostia, le he dedicado un montón y luego es que no tiene ningún impacto. Y es como, joder, la comentamos juntos, la vemos, ¿no? Y no es el tema este de la crítica fotográfica, es el tema de aportar otra manera de ver. Creo que al final los fotógrafos, la generosidad del fotógrafo es que expone públicamente su manera de ver. Es que igual tu manera de ver ha estado influenciada, no te has dado cuenta y has hecho algo que no tiene que ver contigo. Es que a lo mejor lo que has enseñado no tiene que ver contigo. Es que mírate un poco más para adentro, ¿no? Con muchos fotógrafos de boda lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Que es muy complicado fotografiar amor cuando estás pasando por un momento muy complejo de vida, ¿no? Cualquier circunstancia, somos humanos, nos puede pasar de todo. Fotografiar amor cuando el miércoles anterior tu pareja te ha puesto los cuernos, pues está complejo. Pues tú en esa boda, tu máximo es ser profesional, sacarla adelante como puedas, pero no esperar que vas a hacer la foto más romántica del mundo. Porque no, porque tu máximo en ese momento no es ese. Sí. Y ahí, si lo trasladas ese ejemplo a todas las demás disciplinas fotográficas, pues joder, yo entiendo y yo admiro mucho a los fotógrafos que planifican fotos durante tiempo, mucho tiempo, van y las condiciones meteorológicas impiden que termine de rematar el trabajo al que le ha dedicado mucho esfuerzo. Hay un fotógrafo que fotografió los lobos en su hábitat en las 4 estaciones del año. Creo que era por el norte de León o por ahí. Hostia, la del lobo en un paisaje nevado le costó, no sé, es que, no sé, fueron años, ¿no? Fue varias veces en varios inviernos hasta conseguir. Y yo le dije, es que tus fotos yo no las sé valorar porque en mi cabeza no entra la posibilidad de ir 5 o 6 inviernos a pasar frío al norte de León para con un tele fotografiar un lobo con el campo nevado. Sí. Es que yo te daría un premio, pero te daría un premio por insistencia, por cabezonería, por esfuerzo, porque eres un campeón. Es que te daría un premio. Luego las fotos, si el lobo está más a la izquierda, más a la derecha, ya compositivamente, tal y cual, es que ya me da igual. Es que yo sabiendo que has ido durante no sé cuántos inviernos a conseguir esa foto, es que yo ya te daba un premio, pero porque yo soy incapaz de planteármelo. Claro. Sí. No, el esfuerzo pues, es una cosa que normalmente no se sabe en las fotos, claro, porque cuando muestras una foto, normalmente no explicas lo que te ha costado conseguirla. Eso es así.
Eso no, tampoco puedes exigir que la gente sepa lo que te ha costado conseguirla, ¿no? Entonces, claro, la gente lo único que va a poder ver, bueno, los especialistas seguramente sí, acaban sabiendo o imaginándose porque lo han vivido también. Sí, empatizas mucho porque tienes el Claro, conocimiento para hacerlo. pero si no tienes esos conocimientos o tal, pues lo único que ves es la imagen. Sí, y básicamente, yo siempre he dicho, o te gusta o no te gusta. O sea, ya puedes después meterle más, buscarle más cuestión técnica, cuestión de tal, pero la primera impresión es, ¿esa foto me gusta o no me gusta? Y eso lo sabe hacer cualquier persona. Da igual que seas un experto en Sí. o un zote, ¿no? O sea, da igual, todo el mundo tiene un criterio estético. Y ¿te gusta o no te gusta? A partir de ahí, sí que si tienes ciertos conocimientos, puedes valorar más mejor esa fotografía, ¿no? Y puedes incluso, pues, investigar tú en la fotografía y ver, pues, puedes imaginar lo que le ha costado, puedes imaginar muchas de las características que han hecho que esa fotografía sea como es, ¿no? Pero básicamente es te gusta o no te gusta. El impacto visual. Claro, que al Si final, eso coincide contigo, ¿no? claro, y que al final es lo que pasa en las redes sociales. O sea, es el like o no le das like, ¿no? Es me gusta o no me gusta. Luego ya veremos si está mejor hecha, si no sé qué, sí, pero es el like. Y eso es natural, o sea, yo lo entiendo, ¿eh? Lo que pasa es que me da pena que todo se quede ahí, ¿no? Que la mayor parte de las veces que se ven fotografías, sean de lo que sean, ¿eh? Se quede solo en me gusta o no me gusta. Me gustaría que, a mí personalmente, me gustaría que la gente se parase a mirar esas fotografías y se replantease el por qué le gusta o por qué no le gusta, ¿no? O qué es lo que ha visto en esa fotografía. Pero claro, para eso también pues hay que tener una cierta ganas primero y luego una cierta cultura fotográfica, Visual. Sí. visual que te permita eso y no siempre está. Y ahora mismo con las velocidades a las que se generan y se olvidan imágenes en las redes sociales, pues es muy difícil, es muy difícil. Yo antes poníamos el ejemplo de la imitación, ¿no? Uh-huh. Yo me llevé una sorpresa en precisamente la cuenta de Instagram que la lleva Iker. Eh, bueno, publicó un vídeo cortito de un paramecio. Un paramecio es una célula, un organismo unicelular que vive en el agua, ¿no? Mide, pues eso, una décima de milímetro, ciento y pico millas, una décima. Y resulta que empezó a funcionar eso y llegamos a 6.200.000 visualizaciones, ¿no? Tío. Sí. Y yo alucinaba. Pero digo, pero vamos a ver. Y le decía a él, digo, pero, ¿qué está pasando? Y él me decía, no, eso es el algoritmo. No sé qué digo, pues nada, el algoritmo. Pero son 6.200.000 personas las que han visto esa foto. Pero claro, eso me sorprendió. Pero me sorprendió todavía más entrar en la foto y ver los comentarios. Ahí lo curioso de ahí es que no se valoraba, o sea, no era una foto, era un vídeo, no se valoraba ni las cuestiones técnicas, ni nada de eso. Se valoraba, primero, el no saber qué era, que eso le llamaba mucho la atención a la gente. Y segundo, cuando se explicó lo que era, el debate estaba entre si nos dedicábamos a matar bichos o, bueno, gente que incluso nos llamó asesinos, ¿no? Y luego eso derivó en temas, pues, de religión, de filosofía, que me parece muy bien. Pero me llamó la atención la cantidad de conversaciones entre gente que comentaba que se establecían entre ellos, ¿no? Que por un lado dice, bueno, pues, vaya tontería, ¿no? Pero por otro lado me pareció interesante. Muy interesante. Muy interesante. Abrir unos debates entre ellos en los que nosotros ni participábamos, solamente cuando preguntaban qué es, pues decías lo que era o cómo se ha hecho el tal, pues explicabas, ¿no? Pero no entrábamos en los debates filosóficos, religiosos, científicos, pero sí que me llamó la atención ver esos debates. Y ahí es donde me di cuenta de que a lo mejor con cosas de estas de redes sociales que tengan un cierto impacto, sí que se puede conseguir. Una de las cosas que a mí más me han apetecido siempre, desde que me dedico a estas cosas, ¿no? Es atraer, o sea, atraer, no atraer a ti o a mí, o tíos como yo que ya estamos pasados, ¿no? No, atraer a niños, ¿no? Niños, gente joven, que además son los que más utilizan ahora las redes sociales, ¿no? Sí, Y que se interesen por temas como puede ser la fotografía o puede ser la ciencia, ¿no? Que se interesen por esos temas. Y yo creo que bien la capacidad divulgativa de tu trabajo. Exactamente. Y yo creo que bien utilizadas, bueno, o si el algoritmo quiere, pues, Sí, eso ya... pues se podría conseguir, ¿no? Y es una cosa que a mí me parece interesante, porque
Yo me llevé una enorme sorpresa en una exposición fotográfica que hicimos en el 2012. Tuve una exposición de fotografía a través de microscopio que se llamó Microvida, más allá del ojo humano, que se expuso aquí en Madrid, se expuso en el Cosmocaixa de Alcobendas, cuando estaba el Cosmocaixa, en Barcelona, el Cosmocaixa de Barcelona, y luego fue a Polonia, al Centro de Ciencia, Museo de Ciencia Copérnico. Claro, una exposición de fotografías hechas a través del microscopio. Y desde que Polonia, los responsables del museo me enviaron una fotografía de una chica allí delante de la entrada de la exposición. Y me la enviaban como era una especie de recorte de periódico. Sí. La que esa chica era la visitante 1.000.000. Coño. La visitante 1.000.000 de la exposición. Claro. Joder. Pues qué bien, ¿no? Pues parece que la gente estas cosas igual le interesan. Pero lo bueno fue que después recibí mensajes a través de los organizadores de la exposición, ¿no? Recibí mensajes, los pasaban, de gente, de personas, de padres, que les escribían diciéndoles que los niños les estaban pidiendo que les comprasen un microscopio. Eso sí que es la leche. Eso ya es la pena. Eso es una de las cosas que a mí me estimulan en estas cosas, ¿no? O sea, ahora que se habla mucho de incentivar las vocaciones en ciencia y tecnología, sobre todo las niñas y tal, ¿no? O pues estas cosas te estimulan, porque ves que a lo mejor esa labor que estás haciendo, pues mira, llega, yo no sé, funciona, ¿no? Una señora me escribió y me dijo pues que su niña sabía, se ve que ella le había contado, había estudiado biología o algo así, no sé, le había contado que tenía un microscopio escondido en un armario de esos de juguete y tal, y que la niña, después de la exposición, fueron a casa y la niña le pidió que le sacase el microscopio antiguo que tenía mamá, ¿no? para jugar con él, ¿no? Es que eso es maravilloso. Eso es estupendo, ¿no? Y yo creo que eso se puede conseguir cuando, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando haces las cosas de verdad. Ahí es. Ahí estamos ya en la otra parte de este maravilloso mundo de la comunicación audiovisual, por no separar foto y vídeo, es de lo que haces y desde dónde lo haces, ¿no? Creo que la intención con la que tú enseñas lo que enseñas determina quién eres. Si quieres ser halago rápido, pues ya sabes quién eres. Y si provocas que haya una persona que de repente, a través de una foto tuya, de una exposición o de un cortometraje, un documental o lo que sea, de repente le entren ganas de querer saber más, eso es otra cosa. Eso es otra historia. Ya, eso has traspasado 5 o 6 líneas más y ahí sí que ya, a mí sí que ahí ya, yo tengo muchos debates conmigo mismo de si la fotografía me merece la pena o no. Ya. Y ahí, Claro. Claro, yo creo que eso es lo que merece la pena. O sea, merece la pena cuando algo que has hecho tú, da igual que sea fotografía, que sea un libro, o lo que sea, algo que has hecho tú es capaz de despertar algo en otra persona, ¿no? Claro, y en este caso, por ejemplo, en el nuestro, lo que pretendemos es despertar ese interés, esa curiosidad, que muchas veces, claro, los niños son más fáciles en esto, porque los niños todavía tienen la curiosidad infantil, que yo no la he perdido, ¿no? Pero bueno, es que soy un niño viejo y todo, pero por lo demás. no le hagáis caso, es un chaval. Pero los mayores sí que yo creo que la vida y las experiencias y tal nos hacen perder esa curiosidad, esa capacidad de emocionarnos con cualquier cosa, ¿no? Y si alguna obra que tú haces consigue eso, consigue despertar esa curiosidad dormida en los adultos, ¿no? O estimular esa curiosidad natural y todavía incipiente en los niños, yo creo que es estupendo. Es La pena. claro, es cuando dices, pues vale la pena lo que hago, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Claro. Sí. Bueno. Es que yo creo que es ese traspaso donde tú en tu casa a solas contigo mismo te alegras de haberlo hecho. Claro, sí. Ya hay muchas veces que te pasa eso, ¿no? Pues oye, pues a lo mejor ha estado bien lo que he hecho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque has recibido una respuesta de determinado tipo a algo que has planteado, que has hecho y tal. Y esos son los momentos chulos, ¿no? Yo tengo un amigo que dice una frase que me acabo de acordar ahora, que es la pena porque se la voy a robar y la primera vez que lo voy a decir en público es ahora, que dice: los me gustas ni me abrazan ni me ayudan.
Ya. Sí. Pero este caso, el que tengas tú ese input de la exposición de la niña, del otro, de que haya habido 1 millón de personas, de que se haya generado un debate entre personas por una cosa que tú has provocado, que tú has colgado, eso sí que de verdad te abraza. Que de verdad da sentido. Es que eso sí da sentido. Sí, a veces algunos de esos debates, como te comentaba eso, más que abrazarte, te daban una colleja. Bueno, sí, pero también es otra manera de provocar, ¿no? En la historia del arte hay infinidad de artistas que hacen obras sabiendo que va a provocar el rechazo, pero es lo que buscan. Buscan generar el debate, y para generar un debate tú sabes que no hay nada mejor en esto que es ir a lo bestia a por un sector y hacer zoom y esperar a que respondan y que luego los del otro lado respondan a los del otro lado. Pero esto, la historia del arte es maravillosa. Claro. O sea, lo tenemos lleno y es algo que es una constante en los siglos. O sea, esto se hacía hace 700 años y se sigue haciendo hoy en día. Sí. No, la provocación es una de las características del arte. El arte tiene que provocar lo que sea, provocar algo, ¿no? Sí. Provoca debates. Que provoca admiración, pues provoca admiración. Pero tiene que provocar. Y si provoca debates entre posiciones opuestas sobre el tema que está tratando esa obra, pues mejor, porque de esos debates normalmente salen nuevas cosas, salen nuevas ideas, salen nuevos planteamientos. Eso siempre está bien, eso siempre es bueno. Sí. Oye, eso es de las cosas que más me fascinan y de las que más me río, porque me ha ocurrido con gente, con amigos, que me han avisado antes y me han dicho, estate atento mañana. Sí. Y yo estar pendiente y luego verlo y decir, cabrón, como una clavado, y a la que se ha liado. Sí. Antes tenía un juego, claro, yo aquí no subo fotos a Instagram, creo que ya va para 4 años o una cosa así, ya me cansé. Pero yo antes subía las fotos y las subía con un gazapo dentro de la foto porque sabía que había un fotógrafo que siempre hacía zoom en mis fotos y se divertía en encontrarlo. Entonces yo nunca subía una foto sin meter un gazapo pequeñito para que las buscase él y al día o a los días me mandase un mensaje de está aquí. Y ya solo por ese juego a mí ya me merecía la pena. Claro, ya haces. Es algo más. La fotografía esa va un poco más allá en la pura fotografía, ¿no? Ya establece la interacción. Y lo que me divertía es a los 3 días no había contestado, le he mandado un mensajito, digo, ¿qué? ¿Te está costando o qué? Claro. Sí. Yo hay un programa en Radio Euskadi, que es La Mecánica del Caracol, se dedica a la divulgación científica, y me propusieron hacer una sección, cada 15 días se llama microrretratos. Entonces, yo mandaba una fotografía, ellos la publicaban en sus redes, y había un concurso. El concurso era a ver quién adivinaba qué era lo que estaba viendo. Y era fotografías de microscopio. Y fue muy chulo. O sea, me gustó mucho. Duró 2 temporadas y me gustó mucho porque veías que la gente, pues, había gente que buscaba, que se dedicaba a coger esa imagen y buscarla por ahí, a ver lo que era, y decían, algunos se equivocaban, otros no. Y a los ganadores se repartía uno de mis libros, ¿no?, de fotografía. Y me gustó muchísimo porque vi que la gente, fíjate tú, era un programa de radio. Por otro lado, utilizaba unas imágenes, o sea, que estabas mezclando ahí todo, ¿no? Y me pareció una iniciativa. Me parece maravillosa. Sí, me pareció muy chula, muy chula. Me lo pasé muy bien, además. Porque luego yo al final, pues explicaba lo que era. Entonces, estaba muy bien. Eso es muy guay, eso es muy guay. Que, joder, otro día más, siempre os lo digo ya, los que escucháis esto y tenéis hasta la pera de escucharme, me pongo como límite 40-50 minutos de podcast, llevamos 1 hora y algo, pero sí que esto lo continuaremos. Nos juntaremos otro día y hablaremos de otras cosas y juntaremos a más gente en esto del macro y os pondré ahí un poco a 2, 3, 4, no más, y os pincharé a ver qué opináis cada uno y que generéis debate, porque eso de provocar también a mí me gusta entre mucho e infinito, eh, porque me parece que al final los que estamos al otro lado, los que no sabemos de todo esto, creo que los debates y las distintas opiniones nos hacen mucho más bien que mal, ¿no? Enriquece.
enriquecen un huevo, porque si escuchas a 3 opinar sobre lo mismo, te llevas 3 opiniones y eres más amplio que antes de escucharlas. Y luego tú ya, con cada uno con su cabeza, con su reflexión, con su cosa, ya lo procesará como quiera y como pueda, ¿no? Pero sí que me parece que es muy interesante que más este tipo de cosas como las que tú haces, ¿no? Que son tan nichos, tan específicas y que no sois muchos los que hacéis esto comparando con el resto de las disciplinas fotográficas, ¿no? Porque yo, no sé la proporción, pero vamos, por cada fotógrafo como tú, habrá no sé cuántos fotógrafos de paisaje, o no sé cuántos fotógrafos de prensa, o no sé cuántos fotógrafos de... Y me apetece que en este espacio, pues, estas cosas tan chulas y tan desconocidas, para mí y para muchísimos, tengan su sitio, tengan su espacio, porque me parece súper, súper curioso. Y me parece me parece que nos puede... muchas cosas de las que has dicho tú, a mí ya se me han quedado en la cabeza y luego las aplicaré yo a mi fotografía. Claro, porque creo que ahí es donde le dejamos el lugar a la creatividad, le damos el lugar, ¿no? Cuando alguien te dice cosas que te rompe un poco el cerebro, es como que se abren, o yo me lo imagino que se abren puertas a que ocurra algo distinto a lo que estabas haciendo hasta ese día que has escuchado, ¿no? Entonces, darte las gracias por participar de esto. A ti. Es una maravilla charlar contigo, que te espero en Pamplona, te espero para ir a la pelota, que Sí. no se te olvida, que ya he conseguido los contactos para que nos consiga las entradas, Muy bien. así que a ver si no pasa mucho tiempo y te vienes por aquí Muy y nos bien. vamos a ver un partidico de pelota juntos. Oh, por supuesto, sí. Al abrir. A la Brit, exactamente. Nos vamos a la Brit y nos vemos ahí un partido. Comemos, nos vemos el partido Muy y bien. luego nos tomamos 2 o 3 cositas. Muy bien. Muy bien. Muchísimas Oye, gracias. gracias a todos los que habéis escuchado hasta aquí. Mil gracias por haber llegado hasta aquí. Que sois todos maravillosos y si abrís la puerta de la creatividad, no os podéis imaginar lo que sois capaces de hacer. Así que ser valientes y abrazar la creatividad. Muchas gracias, Rubén. Venga, vosotros a ti.